rigen para todos. Quiero recordar que es el artículo 18, Jesús. Las prohibiciones rigen para todos. O sea, la comunicación comercial en radio tiene que atenerse sobre todo a un régimen de prohibiciones de contenidos importante. El audio en lo comercial da lo que da una inserción de un corte publicitario. El audiovisual en publicidad tiene más matices, ¿no? Pero el audio puede tener sus matices, ¿eh? Podemos hablar del product placement, pues evidentemente todo el mundo está pensando la leche Kaiku o la Colacao o lo que sea que te lo colocan en el programa, me lo han colocado de canto, de lado, han metido a media pensión y no me he dado cuenta. Pero en la radio el concept placement existe. La colocación de conceptos o la colocación de según qué ideas es una cuestión también, digamos, no está tan vista, es mucho más sutil, pero cuidadito, hay normas de publicidad relativas a determinados mensajes subliminales que hay que tener en cuenta, ¿no? El régimen regulatorio. La radio es un servicio de interés general, eso es importante. Ya no estamos hablando de que esto es un servicio público para todo, ¿no? Porque antes, en la anterior regulación, todo era un servicio público, todo eran concesiones de servicio público. O sea, la radio es un servicio público, yo lo concedo un servicio público, todo el mundo es prestador de un servicio público, la televisión igual, y entonces había radios que no privadas que dan música y es un servicio público. No tenía ningún sentido el hecho de dar música a un servicio público. En fin, o damos deportes, bueno, el deporte y el servicio público podemos discutir. Porque tal y como es este país, el deporte parece que es el único servicio público que hay. Pero vamos, la radio es un servicio de interés general. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que la radio tiene que llegar al último rincón. Ahora, cuando llega al último rincón, que llegue la radio en general. Pero los prestadores prestan un servicio de interés general, no prestan un servicio público. Con lo cual es una prestación económica que hace una persona a su riesgo y ventura y que no se tiene por qué sujetar a normas de servicio público, a determinar que eso es lo que afecta en mayor medida una serie de obligaciones de servicios, de contenidos, de información, afecta en gran medida, en toda la medida, a las radios públicas. El resto de radios llegarán donde puedan llegar según su interés económico, pero el hecho de que sea un servicio de interés general lleva a que los operadores y las comunidades autónomas y el Estado tengan, en cierto modo, la obligación de facilitar las redes de transporte de la señal para que lleguen al último rincón. Eso es especialmente, en nuestra comunidad autónoma, es especialmente complicado. Especialmente complicado porque sabemos nuestra orografía es especialmente complicada. Pero claro, es inconcebible que en determinados municipios de la comunidad autónoma de Aragón no llegue la radio. Eso sería absolutamente inconcebible. Por eso la radio es un servicio de interés general. Tiene que llegar a todos porque a todo el mundo interesa oír y acceder a la radio. Su ejercicio que requiere básicamente comunicación previa. Salvo la radio que se presta mediante ondas hercianas terrestres, que hoy en día es la más general, evidentemente. Hay una serie de requisitos y de limitaciones. Estamos hablando de que el titular de la licencia tiene que ser español o tiene que ser del espacio económico europeo. Si se permite que haya prestadores fuera del espacio económico europeo, siempre y cuando haya reciprocidad con ese país, su porcentaje no supera el 25%, o si son varios, no supere el 50% de la empresa, ¿no? Puesto que lo que no se está buscando es que tenga una licencia un extranjero para emitir en España. Son 15 años renovables y transmisible, pero de determinadas limitaciones. Luego hay una serie de reglas de pluralismo. Centrándonos en esto, la licencia contra la comunicación fehaciente, como hemos dicho, la licencia es para lo que es, la otorga el gobierno si es de ámbito estatal y a onda media se señala expresamente que es del gobierno y comunidades autónomas, ámbito autonómico, las frecuencias moduladas van por la comunidad autónoma y luego se regula en la radio también, si hay varias personas con licencia, la posibilidad de que emitan en cadena. Es decir, teniendo licencias regulares, poder hacer una emisión en cadena. Ahora eso hay que comunicarlo. Cuando se llega a un acuerdo de emisión en cadena hay que comunicarlo y se inscribe. En cuanto al régimen jurídico de la licencia, se concede por concurso público, salvo que los que la tengan hasta ahora, evidentemente, van a haber transmutado su régimen de concesión a licencia, pero es lo que está, evidentemente, ahora habrá muchas transmutaciones de concesión a licencia, pero el régimen general es siempre concurso. Cuando haya alguna frecuencia libre, hay que sacarla a concurso. ¿Y qué sucede? Que el concurso, la licencia, concede el uso del dominio público radioeléctrico, por el cual se paga una tasa. Yo por ahí digo que no existe la legalidad. ¿Existe la legalidad o la ilegalidad? La legalidad no. Todas las emisoras que no tienen licencia, que no han hecho una comunicación, que no tienen licencia y están emitiendo debiendo tener licencia,
y usan el dominio público radioeléctrico y no pagan la tasa son abiertamente ilegales. Como decimos, 15 años renovables, los negocios jurídicos están sujetos, es decir, si voy a vender mi licencia de radio tengo que tener una autorización previa y las transmisiones y arrendamientos tienen toda esta serie de limitaciones. Solo pueden darse transcurridos 2 años, tiene que haber reciprocidad en el caso de que se trate de nacionales que no sean de la Unión Europea y existe una serie de limitaciones que no voy a referirme porque me acabaré comiendo todo el tiempo de la ponencia. La comunicación previa va a ser el régimen general, salvo para las ondas hercianas terrestres, con lo cual hasta que no se desarrollen todos los otros medios de transmisión, pues el régimen general va a ser el otro. Y simplemente es que queda todavía pendiente de desarrollo reglamentario y sobre todo hay que regular cuando no surte efectos. Se dice que no surte efectos la comunicación previa cuando está pidiendo que le den servicio, o sea, que está comunicando que voy a montar una radio a una persona que tiene una serie de prohibiciones legales para hacerlo. Es muy limitado el tema de las prohibiciones. Por otra parte, se quiere garantizar el pluralismo en el mercado radiofónico. Y se establecen unas reglas para que una misma persona no controle más del 50%, en el caso del Estado, el 40%, en el caso de la comunidad autónoma, de licencias de su territorio. Es decir, que no se den aquí grandes grupos que controlen la totalidad de la audiencia. Y que una misma persona no puede controlar más de 1/3 del conjunto de licencias de cobertura estatal. A las emisoras autonómicas no se las tiene en cuenta a efectos de cómputo, porque se entiende que ya cumplen por sí mismas, tienen la obligación de pluralidad íncita en sí mismas. ¿Cuál es el papel de la radio pública en España? Después de haber visto que en el mercado se establece una serie de licencias, se establece de control, sobre todo por el dominio público radioeléctrico, para que no haya problemas, y se establece una serie de reglas de pluralismo. El papel de la radio pública en España es el del servicio público, que es su objetivo y su finalidad, es la prestación del servicio público. Consiste en la prestación de canales en abierto que sean generalistas o temáticos. Ahí señalo en las imágenes las radios que hay, la Radio Nacional de España a nivel estatal y autonómico. Señalo también, evidentemente, aquí Aragón Radio. Y el servicio público, que es un servicio que cubre, digamos, las necesidades de los ciudadanos a nivel informativo, a nivel de cultural, a nivel de cadenas temáticas de interés y que tiene que llegar a todos los rincones del territorio que tiene encomendado. Ahora el servicio público se define sus objetivos a través de una financiación mediante contrato programa, donde las cortes de cada territorio señalan cuáles son los objetivos y la financiación para las obligaciones de servicio público. Y tiene una serie de límites los prestadores. La participación en emisoras privadas no pueden participar. No así la emisora privada, que sí que podría llegar a participar en la pública. La dirección editorial tiene que ser llevada a cabo por un órgano plural. Es una cuestión que habrá que seguir trabajando, elaborando y trabajando en ella, a ver qué es esto del órgano plural, pero evidentemente quiere que haya una participación de las fuerzas políticas. Y la gestión dice con criterios empresariales. Ahí pongo una serie de unos interrogantes. ¿Qué son criterios empresariales en el sector público? Estamos siempre en la misma diatriba. El criterio empresarial es solo rentabilidad económica. El sector público tiene que tener una rentabilidad social, además de económica. No podemos hacer primar solo la rentabilidad económica sobre la social. Y los límites en el espacio radioeléctrico, es decir, tiene una serie de porcentajes para que las emisoras públicas no copen todo el espacio público, todo el espacio radioeléctrico, puesto que hay colisiones con la actual tecnología. Finalmente, vamos a señalar un poquito cuál es el papel de la radio más visualmente. Canales generalistas dirigidos, por ejemplo, a información deportiva, una información plural, dando voz a todos los sectores políticos, como pongo en este caso, podrían ser también sectores sociales, el fomento de la cultura y la atención a la diversidad. Estos puntos pueden ser cubiertos por las emisoras privadas, pero evidentemente la emisora privada responde a una necesidad de ganar dinero. Obviamente nadie monta una empresa para perder dinero. Entonces, las emisoras privadas explotarán aquello que sea rentable. La radio pública no. La radio pública explotará aquello que sea de necesidad pública. Y por tanto, si es rentable, pues mejor, y si no es rentable, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo igual. Con lo cual tiene que adaptarse a la audiencia, a las necesidades de la audiencia, pero también a aquellas audiencias minoritarias hay que darles el servicio que necesitan y que precisan. ¿Cuál es el papel de la radio pública? Básicamente atender a las minorías, atender a la diversidad, atender a la pluralidad y atender a su llegada a todas las partes del territorio que tiene encomendado. Por eso yo considero, contra lo que muchas veces se dice, que el papel de la radio pública es fundamental. Y es fundamental en todo el Estado, pero es muy importante en comunidades autónomas como la nuestra, donde existe, pues, en muchas zonas un déficit de atención de medios informativos, de llegada de medios informativos.
Y por eso también es muy importante que sea muy neutra, muy plural y muy abierta, puesto que si solo vamos a llegar la radio pública a un determinado rincón, pues hombre, evidentemente hay que llegar con neutralidad. Y evidentemente de ahí viene toda la normativa estatal sobre la dirección editorial que sea controlada y gestionada por un órgano plural. Bien, la ley de comunicación audiovisual es una ley nueva, hay que seguir desarrollándola y las comunidades autónomas tienen que empezar a dar respuesta a aquellos requerimientos que son normativa básica y que tenemos que seguir desarrollando. Bueno, mi ponencia, sin perjuicio de las preguntas que pudieran hacer, concluye aquí y bueno, lo dejaremos abierto después de la ponencia de Carmen a las preguntas que pudiera haber. Muchas gracias. Gracias, Luis. No, que cambia el ordenador. Cambia el ordenador de sitio, ¿no? No, me cambio ya. Bueno, mientras se cambian de sitio, con cartel incorporado, doy paso a Carmen. Carmen Marín es responsable de asesoría jurídica de la Federación de Organismos de Radiodifusión Autonómicos, ¿no? Carmen tiene, junto con un bagaje teórico importante, tiene sobre todo el conocimiento práctico, digamos, de ser la primera línea frente en lo que es la negociación de los derechos de autor, ¿no? Ahí acudimos todas las televisiones cuando tenemos que negociar con las entidades de gestión, con estas grandes entidades, sobre todo SGAE, que para una televisión o para una, sobre todo, radio, pues que no son grandes, de una región no grande, pues puede incluso ser una negociación desde una posición de completa inferioridad. Ella nos asesora, nos ayuda, y yo creo que su aportación es indispensable pues para conocer lo que son los derechos y sobre todo lo que es la negociación, ¿no? La ceremonia de la negociación, que pueden durar 18 y 24 meses. Se puede estar negociando un convenio. Y más. Sí, se puede estar, y en una serie de reuniones, algunas con sentido, otras sin sentido. Bueno, normalmente lo segundo es lo que suele ser, ¿no? Y siempre pues cobijados y protegidos por Carmen, ¿no? Por eso yo creo que puede dar una visión distinta y práctica, pero con el necesario enfoque teórico. Gracias. Bueno, estoy abrumada, Jesús, después de esta presentación. No sé qué va a pensar el auditorio de mí. Pero bueno, agradezco en primer lugar tanto a Jesús como a los organizadores de estas jornadas, Aragón Radio y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, pues el haberme invitado para comparecer aquí e intentar que mi ponencia, si bien farragosa en el tema, pues les sea de interés. Suelo hacer ponencias bastante, digamos, con bastante literatura, porque considero que las ideas quedan, pero la letra se refleja mucho más a la hora de hacer memoria, ¿no?, de la ponencia. El título de la misma, como veis, es la aproximación a los derechos de propiedad intelectual en la radio, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Pero creo que, bueno, si bien no sé si todos conocéis, permitidme el tuteo, qué es la FORTA. No se suele conocer por el tema del fútbol, el tema de la compra de derechos. Os comento, la FORTA es la Federación de Organismos y Radio de Televisión Autonómicos, y surge en abril, ya algunos no habríais nacido, del 89, ante un entorno que estaba sufriendo una gran transformación en ese momento, ante la aparición de las televisiones privadas, cambios tecnológicos que iban a generar nuevas formas de televisión, como el satélite y el cable. Las seis entidades de radio y televisión autonómicos deciden una estrategia común, pues para no perder, digamos, la eficiencia dentro del sector. Deciden crear una asociación sin ánimo de lucro porque entienden que es la forma jurídica que mejor cabida va a dar a sus intereses, porque la FORTA es un vehículo de soporte y colaboración entre los entes, siempre conservando estos, como indico en la ponencia, su propia independencia. Está claro que somos un Estado de autonomías donde cada una tiene unos intereses, pero sí que todos vamos hacia el mismo camino, ¿no?, que es la mejor gestión de cada uno de los servicios de radiodifusión autonómicos. Para esto está FORTA, que presta servicio, digamos, a todos los entes asociados, que en la actualidad son los siguientes. Los 6 primeros que se indican son los entes fundadores, que el 5 de abril de 1989 suscribieron acta fundacional de FORTA. Posteriormente se fueron incorporando sucesivos entes. En el 2001 se incorporó el Canario y Castilla-La Mancha. Posteriormente el ente público de las Islas Baleares en el 2005. Y los 4 últimos, entre el que está la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, se incorporaron en enero del 2006. A lo cual, si bien siempre suelen ser llamados los nuevos socios, de nuevos ya tienen poco, como podéis observar.
Dicho esto, y simplemente como mera aproximación, quiero señalar cuáles son las radios autonómicas asociadas en FORTA.